En el Ecuador se viven momentos de trascendental importancia para los medios de comunicación comunitarios. Desde que el presidente Moreno inició su mandato en mayo de 2017, los medios privados de comunicación exigen reformas a la Ley Orgánica de Comunicación pidiendo ventajas y garantías para su sector. Ante este panorama, el sector comunitario ha debido organizarse e iniciar varias acciones para visibilizar la desigualdad, la falta de acceso a los medios de comunicación y la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la comunicación. La Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios es una articulación de nuevos medios comunitarios y organizaciones sociales de mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y barriales. Son 13 organizaciones con 13 medios comunitarios de todo el país, creada para ser la voz del sector comunitario en el contexto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y a la espera de resultados del Concurso Nacional de Frecuencias de Radio y Televisión abierto en 2016. Junto a otras 25 instituciones nacionales e internacionales como la CONAIE, CORAPE, ALER, docentes de la Universidad Central, entre otras, han realizado varias reuniones para compartir experiencias, socializar el panorama político en el contexto de las reformas a la Ley de Comunicación y especialmente para elaborar una propuesta de ley desde el sector comunitario. Pensando que una reforma de ley orgánica de comunicación no puede darse sin la participación del sector comunitario, se elaboró una propuesta de reforma que contiene los puntos clave para garantizar la igualdad, la democratización de la comunicación y el fomento de los medios comunitarios en el Ecuador, cosa que es mandatoria en la Constitución. Esta propuesta ya fue entregada a la Asamblea Nacional y se espera su análisis. Soy Jacqueline Gallegos de Afrocomunicaciones. Por la desconcentración y redistribución del espectro radioeléctrico, medios comunitarios ya. Soy Darío Robinson de la calle Habla de Esmeraldas. Para que se cumplan las verdaderas acciones afirmativas en pro de las organizaciones comunitarias, medios comunitarios ya. Hola, soy Juanita Francis del colectivo Mujeres de Asfalto y una de las demandas de las organizaciones sociales es el Fondo de Fomento para la Sostenibilidad de los Medios Comunitarios. Medios comunitarios ya. Soy Roberto Chávez del Churo Comunicación y exigimos el 20% de publicidad estatal en los medios comunitarios. Medios comunitarios ya. Soy Magali Valdés, somos del Movimiento Juvenil Contracorriente de Riobamba, de la radio comunitaria 11 grados, por una justa redistribución de frecuencias y el 34% a los medios comunitarios ya. Los derechos colectivos nos facultan la adjudicación de frecuencias de manera directa sin concursos. Exigimos medios comunitarios para pueblos y nacionalidades afrodescendientes y montubios ya. Medios comunitarios ya. La mayoría de organizaciones de la coalición participaron de forma autogestionada, autónoma y organizada en el concurso de frecuencias abierto en 2016, con el fin de obtener una concesión para un medio comunitario de señal abierta, ya que estas organizaciones no han podido acceder a las frecuencias de radio y televisión. Recientemente, la Contraloría General del Estado ecuatoriano terminó la evaluación del concurso de frecuencias a 2 años su inicio, evaluación solicitada por sospechas de irregularidades en el proceso. Finalizada la evaluación, la Contraloría sugiere la anulación del concurso, cosa que nuevamente niega el acceso de los sectores comunitarios a un medio de comunicación.
La coalición propició entonces reuniones con asambleístas, autoridades de gobierno, ruedas de prensa y diálogos abiertos para hacer escuchar su opinión, planteando propuestas, exigiendo el cumplimiento de la ley, explicando cómo la anulación del concurso de frecuencias perjudicará al sector comunitario. El equipo de trabajo, liderado por la Secretaría de Comunicación, tomó muy en cuenta sus planteamientos. Y precisamente en el proyecto de reformas se respetan todo lo que ha sido conquista desde el sector comunitario. Tenemos nosotros medios que tenemos que devolver. Si tenemos que devolver, ustedes serán los primeros en recibirlo. Y las frecuencias, estoy de acuerdo, que han sido incautadas por el gobierno, las primeras personas que deberían recibirlas son ustedes. Nosotros tenemos que devolver esas frecuencias y lo vamos a hacer, y hay la decisión del presidente de hacerlo. Pero está agendado en la carpeta del señor presidente una reunión con ustedes. Sí nos gustaría ver el mecanismo de establecer una mesa de trabajo permanente de este sector comunitario, juntamente con la SECOM, pero que este sector comunitario vea y tenga la posibilidad de una reunión con el presidente de la República. Así como ha tenido la posibilidad de recibir, ¿no es cierto?, a los medios privados, que también nos puede recibir y que podamos encaminar esta relación que nos está diciendo de las puertas abiertas. Entonces, quedamos tomadas las palabras, le voy a entregar este mandato que hemos nosotros trabajado y que podamos ahí continuar. Muchas gracias, Pablo. Gracias por permitirnos nosotros tomar su propuesta como un eje también fundamental para poder hablar de una democracia en la comunicación. Y esperemos que estos años en donde se ha violentado los derechos sea solamente un mal capítulo del Ecuador. Tenemos que identificar plenamente quiénes son los adjudicatarios de estas frecuencias para garantizar que los medios comunitarios efectivamente tengan ese 34% que en ningún momento ha estado en discusión, ni mucho más aún en regresión de sus derechos. Estamos absolutamente comprometidos en el hecho de que los medios comunitarios necesitan acciones afirmativas por ser sectores históricamente excluidos. En estos momentos, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra analizando las propuestas de los diferentes sectores del país y por eso todos los miembros de la coalición han pedido audiencia a la Asamblea. Hasta ahora han sido llamados a comparecer tan solo 4 colectivos. La comunicación es un derecho universal amparado por la ley y por las convenciones internacionales, derecho que por ahora en el Ecuador no se están cumpliendo. Por eso la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación deben ir dirigidas a garantizar su cumplimiento. Señoras y señores asambleístas, la sociedad nacional se encuentra a la espera de políticas públicas adecuadas para la creación y el fortalecimiento de medios comunitarios.